Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Bien, fíjese que vamos a compartir algo muy interesante y seguramente lo estaremos viendo también más adelante, pero es algo muy tremendo. Mire, primero vamos a empezar leyendo algunas porciones de la Escritura. En Isaías capítulo 59, si me quiere acompañar a buscar Isaías 59, versículos 19 al 21. Isaías capítulo 59, versículos 19 al 21. Dice así, y temerán desde el occidente el nombre del Señor y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. Y este será mi pacto con ellos, dijo el Señor, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Si hay algo que el pueblo judío está experimentando hoy en día, es que ellos tomaron muy en cuenta, de alguna manera, consideraron las palabras del Señor y ellos han transferido. Digamos que pudiera ser o pudiéramos hablar que en el ámbito religioso ellos han transferido, pero han transferido el conocimiento de padres a hijos y es decir, por generaciones, como dice aquí la escritura. Y aunque aquí la escritura está hablando del nuevo pacto y del Espíritu de Dios, pero dice, no faltará palabra en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos. Y es muy importante que entendamos que hoy en día las generaciones modernas del cristianismo, y no estoy hablando que está sucediendo al 100%, pero en un porcentaje muy alto, se está perdiendo. Los padres predican la palabra, los padres tienen la palabra del Señor, pero de alguna manera o de otra, las nuevas generaciones, cuando están entrando en la adolescencia o en la madurez, están olvidando la palabra, no están recordando la palabra que sus padres les han hablado, no están transmitiendo la palabra y mucho menos lo están haciendo con sus hijos. De tal manera que este mundo ha ganado tanta cobertura o tiene tanta cobertura, ha ganado tanto placer o se ha dado a querer de tal manera en el mundo cristiano, en el mundo creyente, que las generaciones más nuevas están moldeándose a este mundo, están buscando como prioridad lo que este mismo mundo, esta misma sociedad busca, es decir, buscan las mejores escuelas, ponen sus ojos o sus metas o sus objetivos en la educación, en la sociedad, en celebrar los cumpleaños, en celebrar todo tipo de eventos para sus reuniones sociales. Y yo no estoy diciendo que eso esté incorrecto. Desafortunadamente, usted sabe que en este mundo de tanto afán, de tanta vanidad, el simple hecho de festejar un cumpleaños a veces a uno le lleva una semana o 15 días la planeación, la organización, y las personas están ocupando sus mentes y sus corazones en eso. Así es que el mundo cristiano se ha envuelto en tanta cosa superficial que han olvidado transmitir, declarar, poner la palabra en sus bocas, ser guiados por el Espíritu Santo, enseñar a sus hijos a hacer lo mismo para que sus hijos enseñen a los hijos de sus hijos. Porque el nuevo pacto dice aquí en Isaías, no será escaso, sino que siempre habrá palabra para bendecir a las generaciones. Así es que hoy más que nunca, como sabemos que estamos en los últimos tiempos, es tan importante que como el engaño va a ser parte fundamental
de los últimos tiempos no solo va a engañar a los incrédulos, pero va a engañar también a los creyentes. Por eso el mismo Señor Jesucristo dice, en los últimos tiempos una de las señales será que el amor de muchos se enfriará, porque están poniendo su corazón, su amor en otras cosas. Ya no están considerando a Dios como prioridad, sino al dinero, la sociedad, la educación, el buen habitar, el buen vestir, el conducir un buen coche, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque más allá de poder entender doctrinalmente o bíblicamente lo que está sucediendo en este tiempo y que no estamos asegurándonos que el corazón de los creyentes estén firmes ante el engaño, ante los engaños y las mentiras del diablo. Viene una serie de acontecimientos, de preparativos, viene una serie de imposiciones, pero no a la fuerza, sino con la persuasión y engañando o seduciendo a las personas a través de diferentes cosas para que los sentidos aún de los creyentes sean extraviados y todos sean conducidos a un mismo fin. Y ahorita me explico en lo que le voy a compartir acerca de esto. Pero lo importante de esto es que el diablo es padre de mentira desde el principio y él ya no tiene poder. Recuerde que Jesucristo le venció en la cruz del Calvario, lo exhibió públicamente, triunfando sobre todas las potestades de las tinieblas en la cruz del Calvario. Y Cristo resucitó y nos ha dado su autoridad y su poder y nos ha dado su palabra de verdad y su unción y su Espíritu Santo. Pero ¿de qué sirven todas estas bendiciones que Cristo nos ha dado si los creyentes no permanecemos firmes en el Señor y en su palabra y en el conocimiento de la verdad que nos hace libres? Así es que es tan importante que seamos sobrios. Y a veces la palabra sobrio no se comprende, pero cuando uno está envuelto en el trabajo, en las vanidades de este mundo, en la sociedad, en el quedar bien, en, el, en las redes sociales, sin ningún fin positivo, entonces lo que hacen las personas es estar emborrachados de todos estos de todas estas preocupaciones, por decirlo así, cuando no se están ocupando de Cristo, de su palabra y de ser guiados por el Espíritu Santo. Mire, ¿por qué le digo todo esto? Porque vamos a ver cómo es que silenciosamente, de una manera estratégica, las cosas se van a estar dando día tras día para que en un futuro no muy cercano todo esté preparado para la manifestación del anticristo. Cuando el anticristo aparezca en escena, es necesario que haya un orden mundial, un solo orden mundial, un nuevo orden mundial. Cuando hablamos de orden, hablamos de que todos marchen hacia la misma dirección, todos caminen en un mismo sentir. Ahorita sabemos que cada quien piensa como quiere. En este mundo todos los países piensan como quieren. Entonces usted diría, ¿cómo es posible que esto pueda suceder? Bueno, racionalmente, o si queremos analizarlo y meditarlo de acuerdo a los argumentos que tenemos hasta el momento, sería difícil entenderlo. Pero si entendemos la palabra y creemos lo que la palabra del Señor dice, vamos a saber que esto es posible. De hecho, no tan solo es posible, sino vamos a entender que esto va a suceder. Mire, acompáñeme antes de leerle un documento que vamos que quizá le vaya a sorprender, espero yo. Vamos a leer lo que la escritura dice en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 y vamos a leer el versículo 5 en adelante.
Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 en adelante. Dice así: también se le dio boca que hablaba cosas grandes y blasfemias. Estamos hablando de la imagen que el anticristo causó que se hiciera para que todos le adoraran. Dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así es que aquí está hablando de algo que sucederá cuando el anticristo aparezca en escena, ya influenciado, inspirado, poseído por el diablo, porque esto va a ser así. Después de los 3 años y medio de la tribulación primera, vienen 3 años y medio de gran tribulación, y ahí empieza esta operación de la imagen de la bestia y de la bestia. Así es que dice aquí, por ejemplo, dice, blasfemaba contra Dios. ¿Usted cree que si alguien se levanta ahorita blasfemando contra Dios, todos van a aceptar? Pues no. Pues no todos van a aceptar. Ahora, déjeme le hago otra pregunta. ¿Usted cree que si Cristo viniera en este momento y todos los creyentes nacidos de nuevo nos fuéramos arrebatados, como dice la Escritura, con Cristo, y se quedaran los incrédulos, pero también se quedaron aquellos que profesaban ser cristianos, pero no lo eran? ¿Usted cree que si inmediatamente después que seamos arrebatados, alguien empezara a proferir o a declarar blasfemias contra Dios, usted cree que todo mundo lo iba a aceptar? Tampoco. Así es que, ¿qué sucederá? Cuando este personaje, cuando la imagen, cuando la bestia, cuando la imagen de la bestia blasfeme contra Dios, es porque todos van a estar disponibles, dispuestos, ya programados, ya enseñados, ya han sido manipulados, engañados con mentiras para blasfemar contra Dios y hacer lo mismo que la bestia. Porque el propósito del anticristo es que todos le adoren. Él se va a levantar primero en los primeros 3 años y medio para causar que todos entren en armonía, en paz, y a los 3 años y medio posteriores se va a levantar para él declararse Dios y que todos le adoren. ¿Usted cree que las personas van a batallar para adorarle? No. Aquí nada más va a haber dos tipos de personas. Va a haber un grupo de gentes judías que Dios va a levantar, como así lo dice la Escritura, para predicar el evangelio de Jesucristo y ser salvos solo a través de Jesús. Así es que solo va a haber dos personas: los que rechacen adorar a la bestia porque han creído en Jesús y serán salvos también. No lo eran cuando la iglesia fue tomada y arrebatada, pero lo serán cuando empiece la tribulación por causa de creer en el evangelio, por la predicación del evangelio que sucederá en ese tiempo. Y todos los demás que no crean adorarán sin pero a la bestia, al anticristo, y harán todo lo que éste diga. Bien, ahora, habiendo dicho esto, le voy a comentar acerca de se llama un plan de desarrollo sostenible o sustentable que tiene la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. La ONU en el 2015, con todos los países que tiene como miembros, definieron una agenda, un plan de desarrollo sustentable para el 2030. Es decir, ellos esperan que en el 2030 las cosas, los objetivos, los planes de este desarrollo sustentable estén hechos, estén dados. Ahora, este plan de desarrollo sustentable, usted puede entrar a la página de la ONU e investigar al respecto, y habla de muchas cosas, pero particularmente habla acerca de, tiene 17 objetivos en general, y todos tienen que ver con el bien común, todos tienen que ver con
hacer un mundo mejor. Así es que aparentemente es algo bueno. Si uno lo analiza con ligereza y si no tiene conocimiento de la palabra, uno va a decir, bueno, esto es algo bueno. Pero en general se lo voy a sintetizar. Los 17 objetivos de este plan que tienen que ver con todas las cosas de la vida de los hombres y de la sociedad, se reducen en tres cosas. Hacer un solo gobierno a nivel mundial, es decir, bajo una misma directriz gubernamental, que todos los gobiernos de los países sean regidos o sean gobernados bajo las mismas leyes, que alguien en la ONU, es decir, el grupo de la ONU, pueda tener gobernabilidad en cualquier país alrededor del globo. Esa es la primera o una de ellas. La segunda, si hablamos de las tres principales, entre estas tres envuelven todo el plan de desarrollo sustentable o sostenible del 2030. La segunda es que haya un solo sistema económico, una sola moneda, entre comillas, un solo sistema económico, una sola moneda. Sabemos que ahorita la moneda que rige en la mayoría de los países es el dólar. Pero aquí no está hablando solo de una sola moneda, pero de un solo sistema económico, porque dentro del proyecto de un solo sistema económico, la idea es desaparecer la moneda física, que todo sea electrónico. Usted sabe que la mayoría de las compras se pueden hacer a través del Internet. Por causa de lo que ha venido sucediendo hace 2 años, uno puede hacer la despensa, puede comprar inclusive la fruta, la verdura, los abarrotes, todo, la carne fresca, todo lo puede comprar a través de Internet. Y cuando lo compra de Internet, en algunos casos, usted puede pagar en efectivo cuando le traen el producto, pero en la mayoría de los casos usted paga electrónicamente. De hecho, en la mayoría de los trabajos a nivel mundial no se recibe efectivo, se reciben transacciones electrónicas a una cuenta virtual que usted tiene en su banco. Es decir, prácticamente usted no tiene el dinero en efectivo en su cuenta, simplemente tiene el dinero virtual. Y cuando usted va a un cajero es que usted toma el dinero físico. Pero lo que ha sucedido y los planes de contingencia han causado y han justificado la idea de que las transacciones electrónicas son mejores y que el dinero desaparezca. Entonces, lo que este sistema global económico quiere hacer no solo es quiere tener una misma manera de conducirse, es decir, una sola moneda, entre comillas, para que todos en el mundo eh, tengan sus ingresos basados en un solo número, en una sola moneda, en dólares, en pesos, en euros, o en algún número nuevo, en algún nombre nuevo, pero también que el efectivo sea eliminado. Con esto es muy interesante que podamos pensar en lo que dice Apocalipsis acerca de que cuando sucede este tiempo, que el anticristo se levante para ser adorado como Dios, nadie podrá vender ni comprar si no tiene la marca de la bestia. Es decir, si ya no hay dinero en efectivo, nadie podrá comprar ni vender si no es a través de un sistema electrónico. Ahorita muchos bancos de datos tienen información de usted, por ejemplo, para tener una credencial para votar en los diferentes países o un pasaporte o una licencia de manejar, ya su información se encuentra en bancos de datos electrónicos. Y la tercera posición o cuestión que quieren hacer para lograr este plan de desarrollo sustentable es una sola religión. Una sola religión. Es armonizar primero con todos los cristianos. Cristianos protestantes, no protestantes. ¿Por qué? Porque ahorita están utilizando como catapulta la religión católica. De hecho, el Papa ha iniciado ya
los trabajos para hacer una religión ecuménica. Entonces, lo primero que van a intentar hacer es armonizar con todos los cristianos y después ser inclusivos con todos los que profesan otro tipo de religión e inclusive con los que profesan religiones extremistas que asesinan e inclusive ser inclusivos con todos los grupos minoritarios como los feministas, como los abortistas, como los grupos LGBTTI, es decir, los homosexuales, etcétera, que todos formen una sola religión, incluyendo a los ateos. Así es que hay tres cosas fundamentales en este plan. Un solo gobierno para tener control de todas las personas, un solo sistema económico para eliminar el efectivo y tener control de todo el flujo de efectivo a nivel mundial. Y una sola religión. Ahora, todo esto no es posible lograrse si no se van poniendo los fundamentos. Y un fundamento importante de que caracteriza este tipo de nuevo orden mundial tiene que ver con el socialismo. Porque el capitalismo permite que los que tienen más ganas de hacer las cosas y trabajar son los que tienen las riquezas. Y por eso hay tanta desigualdad. Así es que la justificante de este plan que está basado en el socialismo es evitar la desigualdad, es decir, quitarle a los países ricos para darle a los pobres. Y no estamos hablando de que los pobres tengan que ser despreciados, pero el socialismo tiene que ver con traer una equidad y que ya las personas no puedan desarrollarse por sí mismas, sino que los mismos gobiernos controlen el bienestar de las personas. Así es que en un momento dado, para esta agenda de este plan sustentable de desarrollo, todo mundo va a estar controlado para el 2030. Mire, le voy a leer algunas cosas, usted puede entrar al internet y puede encontrar toda esta información que le he estado diciendo, pero mire, como dice usted, bueno, ya hemos leído acerca de la Biblia, acerca de cómo estas cosas sucederán, pero fíjese el rol de las Naciones Unidas. Voy a leerle un documento que después le voy a pasar la liga para que si usted lo puede, si usted lo quiere indagar o buscar, usted lo tenga. Dice, déjeme, le empiezo a compartir acerca de esto. Dice, en la visión de la ONU para este futuro, dice, todas las personas de los países deben de formar parte de un sistema de educación universal, un solo sistema de educación universal. Es decir, empezar a adoctrinar a las personas. La agenda también pide una revisión del sistema económico mundial. Pondrá fin al capitalismo y pondrá en práctica el socialismo a escala mundial. Dice este plan está inscrito y, como le digo, está autorizado desde el 2015. Buscaremos construir fuertes bases económicas para todos los países. El crecimiento económico sostenido, inclusive y sostenible es esencial para la prosperidad. Luego, además la ONU tiene la intención de poner en práctica un sistema de salud universal. Pero aquí hay algo muy importante porque este documento describe también el compromiso de la ONU y todos los países asociados para el acceso universal al aborto y dice, estamos comprometidos a garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar y la información y la educación. Una de las cosas importantes de la ONU es que uno de sus objetivos es tener control de la natalidad. Ellos saben que casi 8 mil millones de personas en este mundo están, digamos que poniendo en peligro al globo terráqueo, pero este es un engaño y una mentira. ¿Por qué? Porque se están basando en las cuestiones del ambiente, de lo que le llaman el asunto, el tema climático,
para decir que el mismo hombre está destruyendo su hábitat. Ahora, es muy importante que entendamos algo. No significa que 8 billones de personas puedan destruir este mundo. De hecho, este mundo puede captar mucho más, miles y miles de personas de las que ya existimos. ¿Por qué? Porque Dios en su creación no fue imperfecto, lo hizo todo perfecto. Pero ¿qué sucede? Que las personas se están concentrando en las ciudades y entonces en las ciudades están sucediendo caos, caos eléctricos, caos para transporte, caos para la energía, bueno, ya lo dijimos, para los alimentos, etcétera, etcétera. Entonces el problema es ese, que se están concentrando en ciudades, los habitantes, la mayoría de los habitantes, los gobiernos no están proveyendo para que se mejore el campo, para que el hábitat de los países, por ejemplo, países en Latinoamérica o en Norteamérica, en Canadá, Estados Unidos, México, y en Sudamérica como Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, son países con extensiones territoriales muy, muy grandes. En África, en Europa, bueno, en Europa sabemos que no es tanto, pero por ejemplo, en Rusia y en Asia, Mongolia, China, Rusia, la India, Pakistán y todas aquellas poblaciones que antes eran parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tienen mucha extensión territorial, pero ¿qué sucede? Están guiando a las personas a las ciudades y las ciudades están siendo, teniendo concentraciones muy altas y es por eso que hay caos en las ciudades. Ok, y luego dice, es importante tener en cuenta que la ONU considera la reducción de la población mundial es un paso crucial en la lucha contra el cambio climático. Esto es evidente. Bueno, sabemos que por causa del dinero, por causa del capitalismo, por causa de darles satisfacción a las personas, por ejemplo, cuando usted va al supermercado a comprar alimentos, usted puede encontrar en la mayoría de los países de primer mundo, inclusive en nuestro país, puede encontrar diferentes marcas y tipos, modelos de productos para adquirir. ¿Qué sucede? Que hay una competencia muy grande y entonces, por ejemplo, los productos que, que se consumen en masa se tienen que producir de una manera tal para que haya competencia, porque si permitimos que, digamos, que los animalitos de granja se desarrollen como naturalmente fueron creados por Dios, no dan la suficiente competitividad para que las empresas ganen dinero. Así es que les inyectan hormonas, les han cambiado sus procesos, no solo a los animales de granja, pero también al ganado vacuno, al bovino, etcétera, etcétera. Bueno, a todos estos, pero también a las verduras, a las frutas, legumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, dice, para aquellos que dudan de la ONU, de que la ONU realmente tiene la intención de utilizar una agenda de cambio climático como un medio para unir al mundo entero, no necesitamos mirar más que observar la reciente conferencia de la ONU del cambio climático que tuvo lugar el 30 de noviembre en París, Francia, en el 2015, cuando se firmó este tratado del desarrollo sustentable. Tras el anuncio del acuerdo había sido alcanzado por la mayoría de estos grupos, el acuerdo representa la mejor oportunidad para salvar al planeta. Dice, este documento dice, incluso al entrar en el 2016, personajes poderosos empezaron a trabajar para promover un solo gobierno mundial y un orden mundial. Bien. Tercero, y con eso terminamos, la ofensiva para unir a las religiones mundiales. Recuerde, un solo gobierno, mismas reglas para tener control sobre todas las poblaciones. Eso tiene que ver con el socialismo. Dos, un solo sistema económico, que no haya tan ricos ni tan pobres, sino que todos tengan equidad. Esto es socialismo. Y tres, la ofensiva para unir a las religiones mundiales. Y esto tiene que ver con desaparecer todo lo que se llama Dios. Desaparecer todo lo que se llama Dios.
En algunas religiones, lo importante de las ceremonias en las religiones es declarar ciertas, digamos que oraciones y escuchar lo que el líder dice, pero hay una religión muy grande que es la que predomina en Latinoamérica, en donde prácticamente está basada en ritos y en lo que quien dirige habla y habla de la sociedad, habla de lo que dice el periódico, habla de lo que dicen las noticias, pero prácticamente no se considera la palabra de Dios, aunque sí hablan, pero es tan sencillo empezar a quitar la palabra para con gente elocuente, con gente que anime, con gente que hable de superación personal, con gente que hable del poder del hombre, de resaltar las virtudes humanas y de las capacidades humanas. Es tan fácil, no solo en la religión que predomina en América, en Latinoamérica, pero también en el cristianismo, en los evangélicos. Es tan sencillo empezar a hacer todas las cosas y empezar a dejar la palabra de Dios y empezar a dejar el nombre de Dios. Es más, hay muchas iglesias cristianas, y déjeme le digo esto, que si usted va a una reunión, muy pocas veces va a escuchar el nombre de Jesús. Y aunque pueden leer la Biblia, y aunque pueden leer uno, dos o tres versículos, pero muy poco va a escuchar el nombre de Jesús. Va a escuchar hablar de Dios, que Dios, que Dios, que Dios, pero nunca, para una persona nueva, a veces es difícil poder relacionar al Dios del cielo, que es nuestro Padre, o al Dios que nos salvó, que es Jesucristo. Así es que es tan fácil empezar a envolver a cualquier tipo de persona acerca de un Dios genérico, que el día de mañana el Dios puede ser un Dios hombre. Y cuando el anticristo se manifieste y que se promulgue, se promueva como Dios, pues esto va a ser muy sencillo, porque no solo se promoverá o se levantará como Dios por causa de lo que ha realizado en los pactos de paz, pero también tendrá gran poder para hacer señales, milagros y prodigios mentirosos, dice la Escritura. Tanto poder tendrá que para los cristianos de esa época podrá tener autoridad y los destruirá, los matará. Hoy en día el diablo no tiene ningún poder porque la iglesia, el creyente nacido nuevo tiene la misma autoridad de Cristo y el poder de Cristo, por lo tanto el diablo no tiene poder, pero cuando la iglesia sea quitada, entonces este poder se le conferirá al anticristo. Así es que aquí dice, las Naciones Unidas quieren unir al mundo bajo un gobierno global. También se están haciendo esfuerzos para unir a las religiones del mundo. La fuerza impulsora detrás de este movimiento no es otro que del Papa Francisco. En los últimos meses, Francisco se ha esforzado por forjar vínculos entre los que se identifican como cristianos y los que abrazan la fe islámica. Esto se hizo evidente, bueno, en un pronunciamiento del Papa Francisco, etcétera. Déjeme le leo un poco más. Y el Papa Francisco, quien es el que está promoviendo este movimiento, no solo está hablando acerca de ser inclusivos con los homosexuales, sino también con los terroristas islámicos. Mientras tanto, más historias han surgido de las escuelas públicas en los Estados Unidos promoviendo el Islam. Por ejemplo, Estados Unidos, quizá Inglaterra, algunos otros países que son en la mayoría, porque fueron fundados por cristianos. De hecho, la Biblia en inglés, King James, que es una de las Biblias más fieles, pues fue hecha por el rey de Inglaterra, el rey James de Inglaterra. Pero en Estados Unidos, que fue fundado sobre bases cristianas, han quitado la Biblia de las escuelas, han quitado la oración de las escuelas y están promoviendo el Islam. En las universidades de los Estados Unidos, a nivel, no sé si a preparatoria, pero en todos los colegios y en las universidades, lo que se promueve es el ateísmo y el Islam tiene un poder muy fuerte en el sistema educativo. Dice, los padres se angustian al saber que una de las canciones que sus hijos estarán cantando era una canción árabe acerca de las festividades islámicas conocida como el Ramadán. Bueno,
Usted puede leer ahí. Muchas personas en Estados Unidos encuentran que la proliferación del Islam en todo el mundo es muy angustiante. Bueno, usted puede, ya hablamos una revolución sin efectivo, ya hablamos acerca de que van a tratar de quitar el efectivo y con la justificante de que pues el dinero es antihigiénico, el dinero pues el efectivo se utiliza para promover los negocios ilícitos, etcétera, ¿no? Bien, y bueno, usted puede, un futuro sin privacidad, van a conocer todos nuestros datos. De hecho, prácticamente los gobiernos conocen los datos de las mayorías de las personas, pero esto va a ser de manera central. Y bueno, lo importante de esto, más que estar ahondando en tantos conceptos que trae este sistema o este plan de desarrollo sustentable de la ONU, que quieren para el 2030 que esté ya en función. Y lo están promoviendo, ¿eh? Lo están promoviendo. El punto importante aquí es que si nosotros como creyentes no, sabiendo que Dios ha puesto todo lo necesario para compartir hacia adelante en nuestros hijos, en nuestros conocidos, y que ellos hagan a su vez lo mismo, entonces le estaremos dando la oportunidad a la ONU y al príncipe de las tinieblas que hagan lo suyo. Si nosotros no estorbamos, si nosotros no nos levantamos, si nosotros nos velamos, dice orar sin cesar en todo tiempo, entonces el Señor no podrá moverse con poder a través de nuestras vidas y entonces el camino quedará completamente libre para el enemigo. Y el punto importante aquí es que muchos se perderán y el propósito del Señor es que todos procedan al arrepentimiento y que conozcan que en Cristo Jesús hay vida. Así es que sigamos animándonos por esto, por la palabra del Señor, por compartir la palabra, por compartir con otros, por animar a otros, por insistir a tiempo y fuera de tiempo y nosotros permanecer velando, permanecer conscientes de la palabra, meditando la palabra, declarando la palabra y creyendo la palabra y permitiendo que la palabra sea escrita en el corazón, sembrada en el corazón para que produzca fruto y que nosotros caminemos en lo mejor de Dios cada uno de nuestros días, en el amor, amando, en el perdón, perdonando, en la abundancia de su gracia y de su justicia, trayendo a otros a Cristo. Padre, gracias Señor por tu amor incondicional, porque nos has amado con grande amor en Cristo Jesús y porque nos has dado todo el potencial. Nosotros no somos nada, pero tenemos tu espíritu y tu palabra. Tu palabra es viva y tu espíritu tiene todo el poder para guiarnos, conducirnos, enseñarnos y que manifieste su poder a través de nuestras vidas y su fruto en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por la vida de todos los que están aquí presentes y por los que han de creer y escuchar la palabra de mis hermanos y la mía. Señor, gracias te damos por la vida de todos los que formamos parte de este grupo. Hablamos en contra de todo engaño y toda mentira y nos levantamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, como con un estandarte en la fe, en el poder y en la verdad, para que sea detenido todo engaño y toda mentira. Y hablamos bendición sobre los nuestros, sobre nuestras familias, sobre nuestros amigos y nuestros compañeros, Señor, para que los canales de bendición estén disponibles, para que ellos conozcan de la verdad y que tú les amas y que en Cristo hay salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús declaramos que somos totalmente perdonados. Gracias, Señor. En Cristo Jesús declaramos que somos perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y de tu justicia, Señor, podemos declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.